tenemos el placer de conversar esta mañana con el general José Miguel Soto Jiménez, un hombre de la guardia y un hombre de las letras. General, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Devolverte el cumplido diciéndote que me siento muy bien y complacido de estar aquí. Es más, yo puedo decir que casi soy un habitué. Claro que sí. Aquí, bueno. Mire, a la gente que no lo sabe, el general estaba de cumpleaños el sábado. Todavía los regalos pueden llegar. Sobre todo eso. Que no se lo manden con Freddy Sandoval porque no llega. Se lo pueden dejar aquí que yo se lo hago llegar. Bueno, pero decirle lo que siempre digo, un gran placer. Ya dije que estaba complacido de estar aquí. Y no simplemente es un cumplido, ni una formalidad obligada, sino porque aquí, en este espacio, se cumple con la tarea muy difícil en la República Dominicana de articular ideas. Y articular ideas es otra forma de decir de pensar, ¿verdad? De pensar. Bueno, o de provocar el pensamiento. Hay un amigo suyo que dice de conceptualizar. Exactamente, conceptualizar. Mire, bueno, general, sí. ayúdenos un poco a proyectar o entender lo que está ocurriendo hoy en Haití. Lo digo porque usted fue secretario de las Fuerzas Armadas, en su tiempo era secretaría, hoy Ministerio de Defensa, y las informaciones de las últimas horas es como para preocuparse. Haití prácticamente en un caos. Yo decía esta mañana más temprano que Haití está viviendo en las últimas horas el momento más crítico de los últimos años. ¿Usted cómo lo ve? Mire, no sin antes decirle, no solamente eso que tú has sugerido, sino también que ese es mi tema. Y yo tengo mucho tiempo trabajando con eso. Es más, tengo tanto tiempo desde la época en que estaba activo y no podía opinar. Ni podía deliberar tampoco. Exactamente. Y tú has dicho la palabra fundamental. No solamente que nosotros debemos estar preocupados, sino que hemos vivido totalmente preocupados frente a una amenaza que la gente no entiende. Yo lo he dicho muchas veces, que no es una amenaza militar, por la correlación de fuerzas militares, simplemente, sino que es la más grave amenaza que ha tenido jamás la República Dominicana. Y en ese sentido, entonces, yo cometí ante la imprudencia algo desaprensiva de decir que a mí no me importaba lo que pasaba en Haití, sino lo que pasaba en la República Dominicana. Bueno, pero es que lo que pasa en Haití tradicionalmente se ha reflejado siempre desde la época de la colonia tardía en la República Dominicana. Yo pienso que hemos llegado a un punto climático en la cosa. Mucha gente dice, ahí lo que va a pasar es una guerra civil, pero la guerra civil en Haití es continua y perpetua, y hay que entenderla desde el punto de vista sociológico o los politólogos, como un fenómeno que no es el tradicional en nuestra lógica. Aún en los tiempos de la montonera, no es la tradicional. ¿Cuál es? El fenómeno de que en Haití no hay Estado. Antes nosotros hablábamos, además contigo hablé yo muchas veces, de Estado fallido, de Estado fuñido. No. En Haití simplemente no hay Estado. No hay Estado. Quizás eso hay que explicarlo un poquito, porque el problema es que cuando yo digo que no hay Estado, es porque el Estado formal, el formal, no es legítimo. Se han cumplido todos los plazos, todas las autoridades están vencidas, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, el de facto, en el caso del señor primer ministro haitiano, entonces no ha logrado consolidar el control del Estado, quizá porque eso sea un negocio. Hay momentos en que el caos y el desorden es un negocio, y otro elemento que hay que tomar muy en cuenta, ¿a quién le conviene ese Estado en Haití? ¿A quién le conviene? ¿Le conviene al pueblo? No, el pueblo está sufriendo las consecuencias gravemente de lo que está pasando en Haití, en todos los órdenes. Yo creo que puede convenirle entonces, en términos geoestratégicos y geopolíticos, a determinadas potencias, de lo que se llama la comunidad internacional. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Te digo que se rompe la lógica porque en el caso tradicional, simplemente las potencias en la Guerra Fría intervenían, ¿verdad? Militarmente, etc. Pero hay, general, hay la vieja teoría de que las potencias hace muchos años han querido que República Dominicana resuelva el tema Haití. Y el doctor Joaquín Balaguer era de los que creía firmemente en eso, y él entendía
que había una presión muy fuerte para unificar a la República Dominicana con Haití. Sí. Y yo le pregunto, siendo usted ministro, siendo secretario de las Fuerzas Armadas, ¿percibió algún elemento que le indujera a pensar que esa teoría era posible? Claro, claro. Y no solamente en ese sentido en el que tú te refieres. Estamos hablando de la actualidad. Como estamos hablando de la actualidad, hace creo que 2 o 3 días, se malinterpretó, se tergiversó, hubo cambio de pie para adelante y por atrás por unas declaraciones del señor canciller dominicano sobre la intervención en Haití. Y él le aclaró que no era militar, sino... Y tú mencionaste un referente que hay que... Para eso es que sirve la historia, simplemente, para usar los referentes en el presente y en el futuro. Bueno, el doctor Balaguer, recuérdate que en un caso, pero nunca similar, porque la situación, como tú dijiste, es más grave ahora. Estamos hablando del golpe de Estado de Haití, estamos hablando de la intervención militar norteamericana que después se hizo compartida, ¿verdad? Que es otra fórmula tradicional que se usaba antes. Que participe la ONU después. Sí, que nos la aplicaron a nosotros, por cierto, en el caso de la FIP. Bueno, el detalle es que el doctor Balaguer, recuerda, que con el mismo argumento, pero con una sapienta, porque recuerda que el doctor Balaguer, entre otras cosas, era diplomático, conocía muy bien el juego diplomático. Entonces, se le indujo o se le propuso unirse a lo que se llamó el MOC. El MOC era la Fuerza Interventora Colegiada y el doctor Balaguer dijo, no, nunca podría ser. ¿Por qué? Porque hay una carga de resentimiento histórico entre los dos países que en vez de solucionar la cosa la iba a complicar. General. Entonces, esa es la misma fórmula. Fíjate que se ha agotado totalmente el discurso del señor presidente Abinader cuando él habla, que a mí me luce ya exagerado el amor que le tiene el presidente Abinader a Haití. Siempre clama en los foros internacionales para que ayuden a Haití. Naturalmente que usted tiene que imaginarse las razones del por qué, al menos que no haya otro discurso, un doble discurso. ¿Por qué razón sería? ¿Por qué razón sería? Bueno, podría ser un doble discurso de las presiones geopolíticas que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Sí, pero no. Yo no entiendo, quisiera que me lo explique. El presidente ha convocado a una mesa para tratar el tema Haití, ha convocado a los políticos. Sí. No veo que usted participa. El partido con el que usted ha hecho un acuerdo, Fuerza del Pueblo, tampoco participa. No, pero no solamente que yo he hecho un acuerdo, yo soy miembro del partido Fuerza del Pueblo, miembro, y mi organización política apoya. Correcto. Apoya. Pero ni su organización, ni el Fuerza del Pueblo, ni el PLD, ni el PRD quieren participar. Bueno, pero... ¿Por qué razón? Por lo que pasó precisamente. Yo te pregunto a ti, ¿qué de las cosas acordadas en esa mesa se han cumplido? ¿Cuál de las cosas acordadas se han cumplido? Precisamente porque se avisoraba yo, y yo lo avisoraba personalmente, que había un doble discurso. Mira el caso último de la Junta Central Electoral con relación a esos reconocimientos de la naturalización. Pero recuerda que el gobierno del presidente Luis Abinader, lo primero que hizo, después que se había denunciado esa conducta, lo primero que hizo fue intentar en Dajabón, no sé si ustedes recuerdan, emitir los documentos de trabajo laborales, ¿verdad? Y se armó un gran escándalo con eso y hubo que dejarlo atrás. Entonces, ha habido muchas posiciones en ese aspecto, muchas posiciones que hablan del doble discurso. Mira, tú dices, yo no participé en la mesa, pero yo estuve participando en las convocatorias del presidente Abinader en el Palacio permanentemente con relación a ese mismo tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué produce que no se participe? Que yo no participe, ni mi organización participe, ni siquiera con representantes. ¿Por qué? Porque yo avisoré que hay un doble discurso en eso. Y el doble discurso, yo lo oí ahorita a ustedes hablando, hay que tomar muy en cuenta, Ustedes hablaban de ideologización, es más, fueron más profundos, de la famosa izquierda y la famosa derecha, ¿verdad? ¿Usted no cree que es lo mismo ya? ¿Usted no cree que es lo mismo ya? Bueno, pero es que es un continuo, mi querido amigo, es un continuo. Y tú dijiste una cosa clave, los partidos, y tú lo sabes muy bien, tú sobre todo, Omar, los partidos, vamos a llamarle de centro izquierda, que han gobernado este país,
entre la vieja lucha de los, no solamente de la izquierda y la derecha, sino de los liberales y de los conservadores, que también eso es un tema que hay que hablar mucho. Esos gobiernos, cuando llegan al poder, pasan de sus posiciones de avanzada, vamos a llamarlo así, a convertirse en ultraconservadores. Quitarse el tufo. ¿Eh? Quitarse el tufo. No, por un asunto, porque lo que Dani ha sugerido, no aquí, sino en el programa, en su versión anterior, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Es que, mira, hay que tener muy en cuenta una cosa, la política es la principal afición del dominicano. El principal pasatiempo del dominicano es la política, del tiempo de la colonia, desde el tiempo de la colonia temprana, es el problema. Entonces, fíjate, hay un hecho que lo ilustra. A finales del siglo XIX o en el principio del siglo XX, cuando la época de las revoluciones y de Concho Primo, el Estado parecía inviable, cada partido, y hay gente que dice que no hemos progresado, cada partido tenía su ejército. Cada partido tenía su ejército. Y las elecciones y los problemas no se resolvían en las urnas, se resolvían a tiro limpio, ¿verdad? Bueno, entonces, en esa época, un embajador norteamericano, apellido Sullivan, no era un diplomático de carrera, se le ocurrió, al estudiar la República Dominicana, que el problema de la solución de aquí era introducir el béisbol. Porque el béisbol, que allá en los Estados Unidos en esa época despertaba grandes pasiones, iba a matar la pasión fundamental de la política. Los norteamericanos, eso no era un asunto, en el caso de los norteamericanos, de solidaridad. Era un asunto para que la República Dominicana se hiciera viable y se pudiera pagar, parte del pagar su deuda, ¿verdad? Toda su deuda. Y entonces, ¿qué sucedió? Que él trajo la pelota. Se quedaron las dos aficiones. Óyeme, y ahora el dominicano no se coge, él tuvo éxito a medio. Ahora el dominicano tiene dos pasiones fundamentales, la política y la pelota. Pero eso que dice Dani sigue siendo así. Hay cosas que tú ves y te escandaliza como hombre del presente, como hombre y mujer del presente, tú te escandalizas ahora, pero pónganse a buscar las referentes, y no las referencias tardías, sino las referencias en los últimos 62 años a partir del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo. General, usted hablaba de que estamos constantemente preocupados por el tema haitiano, pero ¿estamos ocupados del tema haitiano? No. Y le digo, y le digo esto bajo el siguiente prisma. Sale en la noticia hace poco que nuevamente una de las principales cárceles de Haití fue grave. asaltada y sacaron una serie de delincuentes de allí. Una serie, no, 3.600, y de ahora se está hablando de 3.700. Nosotros tenemos un muro y tenemos ahora la captación presunta de temas biométricos. Sin embargo, cuando uno va a un aeropuerto formal, eso tiene sentido porque se contrasta con algo. Porque ya los datos de uno están en esa base de datos y porque en ese país del cual venimos también hay base de datos. ¿Puede mitigar el riesgo de que esas 3.600 personas vengan acá? Los datos biométricos y el muro, ¿sirve para eso? ¿Nos estamos ocupando de esa forma? Yo pienso que no, y yo sé que la referencia que usted hace es interesantísima, porque eso es una frase de Lili. Lili decía, Ulises Heró, decía, yo no me preocupo, yo me ocupo. Y eso es precisamente lo que no está acá. El asunto no es de preocupación, El asunto no es de preocupación, el asunto no es que nosotros estamos preocupados, es que nosotros estamos permanentemente amenazados desde Haití. Es más, la situación ahora, sin ser tremendista, es peor que cuando la invasión haitiana del 22. ¿Cómo? En los problemas, sobre todo, no solo cuantitativos, comenzando por lo más simple. Miren, naturalmente hay un rejuego con eso, porque se habla, mira, primero, y ahí caemos en la pregunta original de Dani. Primero se habló, yo lo recuerdo perfectamente, si ustedes lo deben recordar después de mí. ¿Cuándo surgió en este gobierno, el tema haitiano? La articulación del tema haitiano. ¿Cuándo surgió? Surgió cuando el presidente Abinader trató de meter por primera vez el paquete fiscal y entonces hubo una gran turbamulta de opinión y entonces se metió el tema haitiano. Como señuelo. Ponle elemento de distracción. Es un elemento, no, y así tú lo de entiendes. solución, porque yo recuerdo en esa época que a partir de ahí, el presidente, que quedó muy desmejorado con el asunto del paquete fiscal,
Entonces, subió hasta unos puntos. Y entonces se hizo visible la conveniencia de manipular el tema haitiano. Y fíjate, lo más interesante de este problema es, y yo te lo voy a articular con, yo creo que, déjame ver, yo creo que yo soy el más viejo de aquí, ¿verdad? Pero yo póngale el menos joven. Póngale el menos joven. Cuando yo era un muchacho, yo recuerdo que había una cantaleta muy popular, y después se convirtió en un merengue que decía, como sé que te gusta el dulce de leche, por debajo, yo lo que pienso, Debajo de la puerta te meto un ladrillo. Sí. Óyeme, ¿por qué yo te digo eso? Yo creo que el presidente Abinader se dio cuenta que el dominicano tiene esa parte sensible, más allá de esas divisiones de izquierda, derecha, más allá de eso, que como tú dices, eso se ha disipado totalmente. Y entonces se encaminó a la utilización política del tema. General. Ya es un tema, para mí ya es un tema fundamentalmente electoral. Mire. Electoral, que le ha sacado provecho. El problema de ese tema, que no solamente proactivo, sino también de acusaciones. El problema de ese tema es que yo quiero que ustedes se hagan una reflexión. Cuando comenzó el gobierno, hace 4 años, casi 4 años, yo recuerdo que yo mismo y muchos dominicanos, miles de dominicanos, marcharon con el asunto patriótico. Y siguieron marchando, y seguimos marchando, y seguimos marchando. Señores, ¿y por qué se marchaba? ¿Porque todo estaba bien? No porque todo estaba bien. Eso de que se ocupa o no se ocupa, mira, lo acaba de responder el 27 de febrero el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, que él dijo directamente, y a ese no se le ve ningún tipo de inclinación política, él dijo que, y le echó en cara al gobierno, que no se estaba ocupando del problema, porque el problema, vuelvo y te digo, el problema, mira, el problema no era el canal. Y el canal, yo he defendido la pertinencia del canal desde el punto de vista dominicano. El problema es una cosa que no se quiere, que todavía no se quiere ver, y mucho menos. ¿Cuál es el problema general? El problema muy fácil es que la migración ilegal haitiana se está tragando la democracia dominicana, esa democracia que te da justificación a ti y a todos nosotros, ¿verdad? Y que es una construcción. Y en todos los órdenes, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la ¿No salud. hay control con la migración? No, pero ven acá, por favor. A ti te gustan las cosas directas, a mí también. No hay control. ¿Qué control? Mira, se produjo, hay una cifra muy interesante que se argumentaron ahora en cuanto a los expatriados. Señores, hay un fenómeno que todos conocemos y los que no lo conocen deben estudiarlo. ¿Cuál es? La fecha más importante en Haití del feriado y de todo lo es el 1 de enero. Entonces, mi experiencia, que es lo que tú preguntabas, mi experiencia me dice, porque yo presté servicio en la frontera cuando el embargo, sobre todo en varias posiciones. Mira, sobre todo, mira qué casualidad, en época como esta, para las elecciones. Mira, te digo una cosa, el 1 de enero, mira lo que pasa en Haití. Toda la franja fronteriza dominicana, que es donde hay bastante fuerza laboral por el arroz, por la agricultura, ¿verdad? Entonces, se regresa a Haití. Voluntariamente. Legales e ilegales. A celebrar. Se va a Haití. Y comienza a retornar cuando pasa el feriado. Eso fue lo que pasó aquí. Bueno, pero se hizo público. Que se está retornando en masa. ¿Por qué? Porque iban a esa fiesta. Pero general, perdone. Yo creo que el gobierno le ha echado una vaina a usted, como dice el pueblo. ¿Por qué? Si usted dice que no hay control migratorio, el gobierno le nombra al hijo suyo en el Cefrón, a Soto no, pero es una vaina que le están echando. Es que tú estás caminando. Yo en este mismo programa, lo que pasa es que tú no estabas aquí, aunque estaba digitalmente. Lo que pasa es que mi hijo, yo he dicho 1000 veces. Un oficial correcto. No, mi hijo es mi hijo. ¿Verdad? Es más, mi primer hijo varón, yo lo quiero infinitamente como padre, ¿verdad? Pero yo no intervengo en su carrera militar. Tengo aproximaciones, por ejemplo, y por su naturaleza.
él en el cumplimiento de su deber es psicorrígido, siempre lo ha sido. Es más, la familia, ¿sabes cómo le dice mi familia? El coronel no se puede. Ya el general no se puede. Porque cualquier cosa que... Recién ascendido. Sí, entonces, ¿qué sí yo te puedo decir? Que él va a cumplir con su deber. ¿Verdad? Él va a cumplir con su deber. A mí no me cabe la menor duda. Y como es psicorrígido y es hiperactivo, y yo lo sé, tenía que ser así. Aunque en cualquier familia pasan cosas. Yo creo que ama profundamente su nación. Y yo creo que tiene conciencia porque es un tipo altamente calificado, ¿verdad? Entonces, ahora, no tiene que ver ni con mis afirmaciones políticas, ni con mí, ¿verdad? Es más, hay cosas que yo se las digo a ustedes y quizá lucen demagogia. Ahora que está de moda eso, de la demagogia, yo le digo una cosa. Verbalmente, físicamente, yo no he felicitado a mi hijo por su ascenso. Mire, le escribí. ¿Tú sabes por qué? Porque con razón a ese fenómeno que tú estás diciendo, lo que está pasando en Haití, él está en la frontera metiendo jabón. Sí, mire, Y no se toma esas licencias. general, mire, a usted no se le puede interpretar porque usted es un hombre que habla claro. Sí. Lo que- Espérate, ni interpretar ni calizar tampoco. exacto. Porque lo que yo digo, Es ¿verdad? claro, sí. Lo digo por televisión y lo digo Sí. con ustedes. Entonces, usted lo que nos está diciendo realmente es que no hay una política real migratoria en República Dominicana ni de protección de nuestras fronteras y que el presidente Abinader y su gobierno lo utilizan políticamente. ¿Qué tú comes que adivina? ¿Tú sabes por qué? Y te faltaron cosas. Sí. ¿Cómo se expresan los gobiernos? Se expresan con políticas de Estado. Entonces, yo tengo tiempo diciendo que el gobierno dominicano no ha sido capaz de articular no solamente una política migratoria, tampoco una política fronteriza, tampoco una política diplomática con Haití. ¿El gobierno o el Estado, que es más Es que permanente? fíjate un detalle. El Estado, como tú sabes, son tres poderes. Yo diría que hay cuatro, ¿eh? Ya. Que son ustedes. Fue buenísima. Que son ustedes. ¿Eh? Pero yo le digo una cosa. Son tres poderes. Ahora bien, señores, esto es un país fundamentalmente presidencialista. ¿Quién me lo puede negar a mí eso? Bueno, y entonces, la influencia del Estado llega a los tres poderes. Algunos de forma legítima, porque si usted tiene mayoría en el Congreso, ¿verdad? Entonces usted tiene, ahí hay una conexión muy directa con el Poder Ejecutivo. Ahora, caemos en el caso, que tú lo mencionaste también en el segmento anterior, el caso de la famosa y pretendida independencia de los poderes. Del Ministerio Público, que la gente no ha entendido, señores. Lo que debe ser independiente, y debe ser independiente, señores, es la judicatura, pero el Ministerio Público, yo no recuerdo, ni tengo referencia, que es independiente en ningún estado organizado del mundo. Es más, en los Estados Unidos, donde se puede hablar de esa independencia de los poderes, entre comillas, usted ve que usted ve en la película, no tiene que ser abogado, ¿verdad? Cuando usted está en un juicio, ¿qué es lo que dice cómo inicia el secretario? ¿Cómo lo inicia? El Estado contra. El Estado norteamericano contra fulano de tal, ¿verdad? No es independiente, ¿verdad? Ahora, lo que debe ser independiente es la justicia. Y yo pienso que deseoso, porque hay que tener en cuenta las cosas que han pasado en la República Dominicana en esos 62 años que yo te refería. Entonces, es también visible la articulación política de esa pretensión que tú dijiste, ¿verdad? De la independencia de los poderes. Mire, Editoriales. Y del Ministerio Público. 5 editoriales de 6 periódicos de hoy Sí, tratan sobre el tema haitiano. claro. Solo el Listín Diario, mire qué cosa, el Sí. periódico que más le da Sí. seguimiento al tema haitiano. Sí. Pero los demás tratan los editoriales sobre el tema haitiano. Y el de ayer, del único periódico vespertino, que es el periódico El Nacional, trata sobre el tema haitiano. ¿Qué dice eso? Porque los editoriales de los periódicos dicen la línea más o menos por donde andan los propietarios, Claro. los directores y ese tipo de cosas. ¿Qué dice? Y el eso? patrimonio. ¿Qué y el dice patrimonio. eso? Bueno, ¿qué dice eso? Que por fin la gente ha tomado conciencia, pero ha tomado conciencia por donde le duele,
de cuál es el problema. No es un problema retórico, no es un problema literario. Mire ese caso. Y ahí se unen dos cuestionamientos de ustedes, dos preguntas de ustedes. Ese caso de los 3.600, que ahora resulta que son más, podrían ser 3.700 evadidos de la cárcel. ¿No son evadidos? Eso es una agravante del problema porque fueron las bandas que atacaron la penitenciaría y los liberaron. ¿Verdad? Entonces, sin resistencia de lo que llamaron exactamente. Y hay un elemento que yo quiero hacer hincapié, que no se ha mencionado lo suficiente. Entre esos 3.000, imagínense, donde no existe el Estado, que esa gente de empresa tiene alguna razón importante, ¿verdad? Pero ahí hay un grupo de mercenarios, ¿verdad? Se dice que colombianos, pero de otras nacionalidades que están presos ahí también. Señores, yo vengo de las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas, en la vida militar. Estamos hablando de un personal altamente calificado, operativo. Eso no se fueron. Eso no se fueron. Bueno. Supuestamente los mudaron a otra cárcel. Pero yo quisiera que tú vieras eso, ¿verdad? Porque eso podría tener otra razón también, el ataque de las bandas, porque eso es otra cosa. En Haití el problema es tan grave que tú no puedes designar cuáles son los ámbitos. Tú lo ves por las circunstancias, ¿verdad? Podría ser que ese personal, en el caso de los mercenarios, le convenía a alguien que se fuera, ¿verdad? A alguien de fuera le convenía porque ahí está el secreto de todo de la muerte del presidente Moisés y todo lo que ha pasado después, a pesar de los aprestos que se han dicho. Ahora hay gente presa y gente inclusive ya creo que condenado en los Estados Unidos. A cadena perpetua. Sí, a cadena perpetua. Pero yo quiero decirles que eso no es más que un síntoma de lo que está pasando en Haití, de lo que está pasando y ha venido pasando en Haití. Yo le decía, ¿cómo usted cataloga el espectro político en Haití? Mira, cuando se habla de las bandas, el gobierno dominicano ha hablado mucho de las bandas y se han tomado previsiones contra las bandas, que por cierto, hay que sacar un anuncio a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque yo acabo de enterarme por ustedes, no por inteligencia privilegiada, de que se han tomado las previsiones a raíz de esa evasión. Pero hay otra cosa. No, pero oiga esto que está pasando ahora. En este momento, el colega suyo, bueno, usted fue ministro, usted fue secretario. Díaz Morfa está en este momento en la frontera por la parte de Pedernales. Se ha suspendido con la presencia del ministro de Defensa, se está suspendiendo el día de mercado. Andan en vehículos de asaltos. Y está patrullando la zona en persona el ministro de Defensa de la República Dominicana. Por lo que yo te digo, es que ese elemento, sobre todo por lo que te estoy diciendo, porque hablamos de los mercenarios, de lo que es sindicalizado. No, que tenemos un grupo. También, ok. Pero cuando yo hablo de mercenarios de todas, no solamente de los colombianos, sino de todas partes que están en ese negocio. ¿Y dónde están las oficinas de esos negocios de mercenarios? ¿Dónde están? ¿Despachan en Estados Unidos? No, despachan en Miami. La mayoría están en Miami. ¿Dónde está el teniente recién liberado después de cumplir condena por narcotráfico? ¿Cómo se llama? Guy Philippe. ¿Dónde está Philippe? En Haití. Pero ahora mismo, en este momento. Bueno, no, pero espérate un momentico. Ese es otro tema. ¿En Haití? Ese es otro tema. Ese es otro tema muy importante. Porque y tú me decías, por eso te decía que veníamos a responder tu primera inquietud. Yo tengo no experiencia, sino mucha experiencia con ese tema. Mucha experiencia. ¿Por qué? Porque cuando yo era ministro de Defensa, el señor Guy Philippe, que era el comandante en esa época de un grupo guerrillero de los 6 que había, trataron de cruzar la República Dominicana, trataron de hacer lo que se está tratando ahora. ¿Qué hicieron las Fuerzas Armadas? Lo apresaron. Las Fuerzas Armadas Dominicanas. Las Fuerzas Armadas Dominicanas lo apresaron, le quitamos sus armas y lo guardamos un tiempo en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Después intervinieron los Estados Unidos, ¿verdad? Para que fueran liberados. ¿Cómo? ¿Estados Unidos? Sí, Estados Unidos. Estados Unidos. Esto no se había para dicho. que fueran liberados. Y el señor... Y deportados a Haití. No, espérate. No. El señor Guy Philippe, con el acondicionamiento que tenía que presentarse semanal a la Secretaría de las Fuerzas Armadas Dominicana. a chequearse. Y luego dio el golpe. Director de operación de inteligencia. Y luego, ¿Dónde él pernoctaba? No, él vivía, él no residía aquí. Ajá. Pero un tiempo después, yo era secretario todavía,
el señor Guy Philippe reaparece en Haití. ¿Y ustedes no se dieron Y cuenta? reaparece, no fue que no nos dimos cuenta. Ya yo no era secretario en el momento de que él retornó. Pero ese señor después, yo no sé si ustedes lo recuerdan, porque hay que recordárselo también. Sí. El señor Guy Philippe entonces se sindicaliza de que fue el causante del atentado que se planificó contra el presidente Leonel Fernández. ¿A usted se lo olvidó? Sí, claro, se mencionó. Bueno. Ahora, general, Sí. explíqueme esta parte. Ahora ¿Cuál es la reaparece. reacción del gobierno haitiano cuando ese hombre lo apresa a las Fuerzas Armadas de República Dominicana y lo mantiene aquí bajo esa vigilancia que tenía que reportarse periódicamente? ¿Cuál es la reacción del gobierno haitiano? ¿Qué le comunica al gobierno dominicano, Cancillería, qué le comunica a Haití sobre eso? No, pero ¿cómo que le comunica? Pues tiene un oficial haitiano preso. Señor, aquí. él era una amenaza allá. O sea que le convenía a ellos que estuviera allá. Pero mira, vamos a los procedimientos de tu inquietud. Tú hablas precisamente. Porque ese hombre es de un oficial forma- haitiano. de hablaba de La forma- Cancillería tiene que comunicarla. Cuando eso ya no era un oficial haitiano, él estaba. Sí, pero él era un jefe guerrillero, vamos a llamarle así. Bueno, en ese momento. Pero yo te voy a decir una cosa. Fíjate qué interesante, porque hay que analizar la cosa. A mí me gusta mucho una frase que dice: dichosos aquellos que conocen el origen de las cosas. Eso es un poema de Virgilio, hace 2000 años. Mira, fíjate en un detalle, los norteamericanos. Así como los dominicanos, tú dices, que tienen esa afición por la política y que no hay ya liberales y conservadores, ni izquierdistas ni derechistas, también hay que ver que los norteamericanos tienen sus procedimientos, siempre. Hay gente que cree que los norteamericanos no se equivocan. Los americanos se viven equivocando en la política y sobre todo en la política extranjera, ¿verdad? Bueno, pero mira el procedimiento, que es el que yo veo ahora y que mucha gente no puede ver. Lo veo porque estudié allá, trabajé mucho con eso. Entonces, fíjate un detalle. Aquí hay una cosa que ha pasado desapercibida ahora. Pasó desapercibida, la prensa pero ha pasado. Tú tienes que preguntar, ¿y por qué? ¿Cuántas veces han venido comisiones de oficiales norteamericanos y gente de la inteligencia a la frontera? Y ustedes lo han documentado eso. Ya visto. ¿Verdad? Y siempre cuando va a pasar un evento importante. Yo lo vi cuando era coronel, eso. Lo mismo, ¿verdad? Esas visitas. Es más, yo en algunas ocasiones fui anfitrión en local de esa gente. Bueno, ahora, y por eso sé lo que te estoy diciendo, ¿qué hace esa gente aquí de repente? Recorriendo la frontera de nuevo. Hace un año lo hicieron igualito. Cuando el problema del canal. No, hace 3 meses fue el jefe de militar de la del comando. de la embajada. No, pero hace 3 semanas vino aquí a la frontera y al presidente de la República le preguntaron en la rueda de prensa. Y él dijo que no, dijo que no sabía. Que no sabía. Y él lo tiene que saber. También por experiencia lo sé. Por eso él tiene que saberlo, porque eso es una cosa que se le informa de forma. Óyeme, entonces, ¿qué es lo que están haciendo esa gente? Que no entienden el lenguaje, lo que yo llamo el crossover, la política y las fuerzas armadas y la guerra son la misma cosa, ¿verdad? Lo que cambia son los medios, ¿verdad? Pero se rigen por los mismos principios. ¿Qué es lo que están haciendo ese personal ahí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo ese personal? Ese personal está haciendo un reconocimiento. Entonces tú haces una pregunta. Estoy hablando en el ámbito militar. ¿Un reconocimiento para qué? ¿Para qué? Porque es fundamental. Por eso el presidente dice que él no sabe. Que él no sabe lo que está pasando. ¿Por qué? Porque regido por la geopolítica, es más por la geografía, para hacerlo más sencillo, tú no puedes hacer ningún tipo de intervención en Haití sin tomar en cuenta el territorio dominicano. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a llamarle así en el ámbito militar. Eso es un reconocimiento. Quiere decir que denuncia lo que tú dijiste, que algo va a pasar en Haití, algo ya urgente va a pasar en Haití. Y entonces, en ese sentido, ver que hay todo eso que está pasando desde el punto de vista de nosotros, no de ellos. Desde el punto de vista de nosotros tiene una explicación, donde es importante y pertinente la preocupación, como le llama la joven, de los dominicanos. Claro ya. Es claro, ¿verdad? ¿Por qué estamos preocupados en este caso específico de lo que está pasando en Haití? Tenemos que ir.